Buenas bichines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis o si es vuestro primer vídeo, ¡holi! Soy Liris, más conocida como LiriQ, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un tutorial que tenía ganas de hacer, donde os enseño de forma fácil y sencilla a cómo sombrear con lápices de grafito, con sus diferentes durezas, cómo sacar los brillos y los materiales correspondientes para el acabado final de la ilustración. Tal vez este tutorial sea muy teórico antes de empezar con la práctica final, ya que quiero dejar todo lo más claro posible sobre esta técnica en este vídeo, así que coged vuestros cuadernillos de confianza y sin demora, vamos a empezar. Para este tutorial tuve que ir a comprar a mi bazar de Confi esta serie de lápices y set de diferentes durezas, comprendida entre la H y la B, que más adelante os explicaré más al detalle cómo usarlos y qué diferencias tienen, y de diferentes marcas que serían Staedtler y Bismarck. El set que escogí tenía una buena base de durezas y como mini spoiler me sorprendió bastante, ya que por su valor tan barato no imaginaba que fueran tan bien. También añado que podéis encontrar diferentes durezas para el uso de portaminas, como las de 0,5 que equivale al HB de base y las de 0,7 que equivale al 2H. Os recuerdo que tengo una serie de tutoriales donde os enseño a dibujar rostros, manos, cómo dibujar a boli, entre otros, desde mi propia experiencia como artista independiente. El último que subí os enseño cómo dibujar pelo y peinados, por si no lo habéis visto. Y bueno, aquí hay una pequeña sorpresita que pronto os mostraré, así que no haré spoiler. Y con mi rama de mirto, vamos a empezar con el tutorial. Antes de nada, para poder entender y familiarizarnos con nuestro material, vamos a hacer una serie de tablas que usaremos para crear la escala de valores de nuestros lápices. La dividí en 7 huecos para poder sacar más tonalidades, del más claro posible sin necesidad de usar el hueco en blanco hasta la más oscura. En esa primera tabla usaré los lápices del set de Bismarck. Es recomendable trabajar al menos con 4 lápices que alberguen diferentes durezas para conseguir unos buenos contrastes. Como podemos observar, voy a empezar con los H, que significa duro, hasta bajar con los B, que significa blando, para conseguir un oscuro muy intenso. Cuanto mayor sea el número que esté delante, más dura o más blanda y oscura será la mina. Para poder conseguir en nuestra tabla de valores una diferencia notoria, empezad siempre con un trazo muy suave y continuo para no pasaros de oscuro desde el primer cuadrado. Como consejo, ya que cada cuadrado está numerado, repetid el trazo dependiendo del número del cuadrado para así no pasaros de oscuro. Por ejemplo, si hemos empezado con el primero, que es el más suave, no pases de nuevo. Si vamos por el segundo, pasa el trazo 2 veces, si vamos por el tercero, 3 veces, y así sucesivamente. Si ya tenéis un control de muñeca y sabéis cuándo y cuánto apretar, no haría falta. Igualmente os dejaré los procesos para que podáis distinguirlo todo mejor. Lo curioso es que cuando llegamos a la última casilla de todas, por muchas capas que apliquemos, la tonalidad no cambiará. Ahí es donde podemos apreciar el límite de esa tonalidad. A partir del HB, que son los lápices más comunes de uso, se va oscureciendo más el trazo, hasta que llegamos al 6B, siendo el lápiz más oscuro. ¿Podéis ver los diferentes valores que da cada lápiz y cuál es más contrastado? Como añadido, si sentís que algún tono os ha salido mal o muy igual o incluso para sacar texturas e ilustraciones hechas al lápiz, podéis usar este material llamado goma de pan, que tiene una textura parecida como al chicle que se usa para corregir los errores sin dejar marca ni suciedad. Y ahora toca la marca Staedtler. De esta marca compré solo 3, con durezas diferentes a las anteriores usadas. Cada lapicero me costó 60 céntimos. El 2HB, a diferencia del HB, tira a ser más blanda, pero a mi parecer no tiene una mayor diferencia. Cada marca difiere a tonalidad, unos los hacen más duros, otros más blandos. Pero al final siempre va a depender de ti y de la forma en cómo sacas diferentes valores tonales. Si lo veis, los H son muy diferentes a los B, son muy suaves al trazo, imperceptibles. Pero si te pasas a la primera marcando sobre el papel, esa línea se quedará para siempre marcada en la hoja. Además de que este tipo de durezas son las que se usan para dibujar a la hora de pintar con acuarela, ya que no dejan rastro de pintura y es fácil de borrar. Aun siendo diferentes tonos, ¿cuál os parece mucho más atractivo? No tenía en mente qué dibujar para este tutorial, pero luego pensé, ¿qué mejor hacer un mini bodegón con este cráneo de gato para probar estos lápices? Y ya bien mentalizados y preparados, comenzamos con la ilustración. Para dibujar el futuro bodegón con el que emplearemos todo aprendido con los valores tonales, coloqué delante mío cada elemento que iba a dibujar, que más adelante mostraré en una foto para que os hagáis una idea. Como hago en todo dibujo, siempre dibujo en forma de círculo la estructura muy suavemente, y desde el detalle voy dibujando finalizando cada trazo. Ya sea un cráneo o una cara, empiezo siempre desde la nariz o alguna mala desde los ojos, ya que para todo es el centro de todo. Y a partir de aquí me di cuenta que no me estaba gustando para nada la composición para este dibujo, así que tuve que borrar la peana y el portavelas por una calabaza de cerámica y un ramillete de hojas secas. Vamos a ver si somos capaces de sacar la mayor tonalidad posible a cada figura.
Para comenzar a sombrear la figura es recomendable empezar por el tono base o el tono más claro, ya que si empezamos con el tono más oscuro es más difícil rectificar los errores. Esto se aplica tanto en acuarela, gouache, lápices de color e incluso en digital. Empezamos con el lápiz H para el tono base y las zonas más claras y ya con el HB y B para las zonas de medio valor tonal o más oscuras. Para dar mayor valor a la ilustración y aprovechar al máximo el material a usar, recomiendo que uséis elementos que tengan texturas diferentes, ya que así la ilustración sea más atractiva. Si usáis elementos muy parecidos, al final veréis un dibujo sosillo e igual. Tiene que entrar por los ojos, tanto por texturas que compositivamente hablando. Aquí usaré un par de técnicas que son el puntillismo para crear detalle y textura, y el tono continuo, que es la escala de grises de más claro a oscuro, para rellenar tanto el cráneo que la calabaza. Para hacer eso se requiere ir despacio y sin marcar cuando vamos oscureciendo con el mismo trazo, para no dejar marcado el degradado final. Se tiene que ver esa continuidad limpia y suave. También recordaros que dibujar con grafito mancha mucho, así que usad mangas largas o un papel como apoyo para no perjudicar el dibujo. Os dejo un poco con el proceso para que podáis apreciar el sombreado. Agradecería mucho vuestro apoyo a mi canal con un like y una suscripción, ya que así me motiva a subir nuevo contenido. Para el cráneo es importante que no os aventuréis ya a ir marcando el acabado final. Es preferible que hagáis un sombreado suave con el H en todo el conjunto de la figura y añadir más oscuridad en las zonas que veamos con más sombras. Para oscurecer usé todos los lápices, tanto de HB hasta el 6B, siendo este último para las zonas más negras. Y para los detalles con puntillismo en las texturas usé el 2HB y el 2 y 4B. Como curiosidad, los lápices son considerados colores, ya que sus diferentes durezas crean tonalidades grises. Como consejo, si no distinguís variedad de tonos, podéis entrecerrar los ojos para ver qué partes de los elementos pesan más por las sombras y cuáles no por las luces.
los lápices, qué diferencias tienen y cómo usar de forma correcta cada valor. Y para sacar los brillitos, usa la goma de pan para realzar de esta forma la ilustración. Escribimos nuestra firmita y dibujo realizado. Espero de corazón que os haya gustado este tutorial, que os sirva a cómo sombrear con lápices de grafito y os haya ayudado todos los consejos y recomendaciones sobre esta técnica. Ya sabéis que al final no hace falta dibujar lo más realista posible, sino saber interpretar lo que uno ve para crear tu propia obra. Nos vemos en el siguiente vídeo y cuídense. Hasta pronto y adiós.